Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a dedicar este ratito a hablar acerca de la sangre, las transfusiones de sangre y la negativa que tienen los testigos de Jehová a ella. En primer lugar, vamos a ver qué es una transfusión de sangre y para qué sirve. La sangre que circula en el cuerpo está formada por distintos componentes: glóbulos rojos o eritrocitos que transportan oxígeno, glóbulos blancos o leucocitos que combaten infecciones, y plaquetas o trombocitos que asisten en la formación de coágulos sanguíneos. El líquido claro en la sangre es llamado plasma. El manejo de los distintos síntomas y tratamientos vinculados al cáncer pudiesen requerir transfusiones sanguíneas. La transfusión de elementos sanguíneos o sangre se hace a través de un catéter que se introduce en el cuerpo a través de una vía intravenosa, IV, catéter venoso central, CVC, o catéter de inserción periférica, PICC. Una transfusión puede incluir uno o todos los componentes sanguíneos y puede provenir de un donante o de sangre del propio paciente tomada antes de la terapia. Antes de una transfusión, diversos exámenes de sangre deben ser realizados para determinar cuáles son los componentes sanguíneos que el paciente necesita. Si el paciente está anémico, la muestra sanguínea mostrará una cuenta baja de glóbulos rojos, entonces glóbulos rojos serán transfundidos. Cuando anemia ocurre en el cuerpo, no está recibiendo suficiente oxígeno y síntomas de fatiga, mareos o falta de aliento pueden ocurrir. Pacientes que reciben quimioterapia con frecuencia tienen cuenta baja de glóbulos rojos, condición llamada anemia inducida por quimioterapia. Pacientes con esta condición van a recibir glóbulos rojos que han sido previamente obtenidos de la sangre del donante. Estos glóbulos rojos, previamente extraídos de la sangre de donantes, reciben el nombre de glóbulos rojos empaquetados. Para pacientes que presentan problemas de sangramiento, los estudios sanguíneos van a mostrar una cuenta baja de plaquetas. Cuenta baja plaquetaria puede producirse cuando las células productoras de plaquetas en la médula ósea son afectadas por radiación o quimioterapia. Ciertos tipos de cáncer, tales como las leucemias, también pueden producir cuenta baja de plaquetas. Para pacientes que necesitan plaquetas, estas pueden ser extraídas del plasma del donante. Solo una pequeña cantidad de plaquetas se encuentran en el plasma, de manera que varias unidades de plasma se necesitan para poder obtener una unidad de plaquetas. Plasma también puede ser transfundido a pacientes con ciertas lesiones o con desórdenes de coagulación. El plasma puede ser congelado una vez separado de la sangre. El plasma que se descongela para ser utilizado en transfusiones es llamado plasma fresco congelado. Una vez que el tipo apropiado de componente sanguíneo es identificado, la sangre debe ser sometida a distintos exámenes para determinar si es compatible con el paciente. Dos tipos de exámenes se realizan antes de la transfusión para determinar la compatibilidad: el análisis del tipo sanguíneo y pruebas cruzadas de compatibilidad. Muy bien, pues acabamos de ver el breve vídeo en el cual allí se nos ha mostrado los componentes de la sangre y cuáles son sus aplicaciones y para qué tipo de enfermedad o de pacientes lo necesitan. Ahora vamos a ver por qué los testigos rehúsan a esta aplicación, a esta terapia, cuando realmente salva vidas. Y lo vamos a ver a continuación. Todo lo relacionado con el sacrificio de la ley de Moisés estaba centrado en el sacrificio de Jesucristo. Al igual que él, el sacerdote actuaba como mediador entre el pueblo y Dios. La parte del sacrificio que tiene similitud con el sacrificio de Jesucristo lo vamos a ver ahora en los paralelismos. Vamos a mencionar varias partes. En primer lugar, al igual que Cristo, el animal era escogido y ungido mediante la imposición de manos. En segundo lugar, se debía derramar la sangre del animal. Tercero, tenía que ser un animal sin defecto alguno, totalmente libre de imperfecciones físicas, completo, sano y perfecto. Cuarto,
El animal a sacrificar debía estar limpio y ser puro. Quinto, el animal tenía que ser doméstico, es decir, no podía ser salvaje, sino manso y de utilidad para el hombre. Sexto, el sacrificio original practicado por Adán, y el más común de los de la ley de Moisés, el animal tenía que ser un primogénito y macho. Séptimo, el sacrificio de grano tenía que ser molido en harina y preparado en panecillos, lo cual nos hace recordar el título de Cristo como pan de vida. El octavo, las primicias que se ofrecían nos recuerdan las primicias de la resurrección. Esto nos muestra lo que se hacía en la ley de Moisés con el paralelismo al sacrificio de Jesucristo. La prohibición original de comer sangre, esto pertenecía a la ley de Moisés. Las leyes relacionadas con lo que los israelitas podían o no comer se les dieron para mantener la distinción entre el pueblo de Dios y los demás pueblos, y así hacer separación entre ellos. Pero con la inauguración del nuevo pacto, esa separación quedó abolida por la muerte de Jesucristo. Lo encontramos en Efesios 2:11 en adelante. Además, el libro de Levítico, la prohibición de comer sangre, aparece en el contexto de los sacrificios de los animales. La vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Levíticos 17:11. Y de la misma manera que la muerte de Jesús puso fin a los sacrificios de animales, la prohibición de comer sangre también perdió su razón de ser, ya que ésta se cumplió en la madre de todas las expiaciones, la que fue efectuada por la sangre de Cristo. Como todos sabemos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Se puede aplicar al uso que hacen los testigos de Jehová de Hechos 15:29. Aparte de que el libro de Hechos relata la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, detrás de Hechos 15 había una situación muy concreta. Algunos cristianos de trasfondo judío estaban diciendo que las señales de identidad judía, sobre todo la circuncisión, eran necesarias para la salvación y que, por lo tanto, los creyentes de trasfondo gentil, para ser salvos, necesitaban hacerse judíos, circuncidándose. Ni la circuncisión ni ninguna otra señal de identidad judía era necesaria para la salvación. Cualquier interpretación de Hechos 15 debe tener en cuenta el carácter especial del libro de Hechos y la situación concreta que dio lugar a aquel concilio en Jerusalén. En otras palabras, al igual que con cualquier otro pasaje de la Biblia, debemos interpretar Hechos 15 en su contexto literario e histórico. En Hechos 21:25 encontramos las siguientes palabras del apóstol. Allí nos dice: en cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Aquí vemos claramente que está hablando acerca de lo que tiene que ver con la sangre en los sacrificios de animales. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, allí el apóstol Pablo les dirige estas palabras: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí sería interesante haberle podido preguntar al apóstol Pablo, cuando dice entregar sus propias vidas por los hermanos, si un hermano hubiera tenido un accidente de coche y necesitara una transfusión de sangre, ¿el apóstol Pablo hubiera dicho que no? Los primeros cristianos muy pronto terminaron con muchas prácticas del Antiguo Testamento, como por ejemplo la observación del día del sábado. Y entre estas cosas el Nuevo Testamento abolió también las leyes de sangre. Es verdad que entre los primeros cristianos de origen judío persistían al comienzo la ley de sangre, y algunas comunidades cristianas judías fueron injustamente obligadas a observar esta práctica. Pero esta observancia se hizo solamente por un breve tiempo para no escandalizar a los de conciencia débil. Pronto fue superado este problema y las iglesias siguieron el consejo de Jesucristo, que se encuentra en Marcos 7:15. No hay nada de fuera que ensucie el alma.
Cuando los testigos de Jehová se aferran a las creencias del Antiguo Testamento, ellos olvidan que la ley del Antiguo Testamento fue perfeccionada por Jesucristo y que muchas costumbres de aquel tiempo no tienen valor en la nueva alianza que comenzó en Cristo. Los testigos de Jehová y muchos otros se quedaron en el Antiguo Testamento y no aceptan la evolución que está en la Biblia. Ellos no interpretan bien toda la Biblia, ya que se quedaron en una práctica judía antigua y no siguieron el cumplimiento del Nuevo Testamento. Esto sucede porque interpretan la Biblia en forma literal y parcial, y además arreglaron la Biblia a su manera con traducciones equivocadas y malas interpretaciones. Ahora vamos a escuchar unas declaraciones de Raymond Frank, que fue miembro del cuerpo gobernante durante 9 años, y él mejor que nadie puede explicar lo que él vivió y qué es lo que se hacía en aquel entonces. Vamos a ver. El tema, por ejemplo, de las transfusiones de sangre o bien el tema del servicio militar, ¿no? No hay actividad en la vida diaria que el cuerpo gobernante considera que esté fuera de su derecho de implantar o imponer reglas. Cualquier cosa que sea, durante los 9 años me quedé estupefacto al ver cómo entraban en cada detalle de la vida de las personas. El asunto de la sangre, yo reconozco los peligros, los riesgos que acompañan al asunto, pero debe ser un asunto de conciencia. Hasta dicen que usted mismo no puede reservar una cantidad de su propia sangre para usar ese regla. Dividen la sangre en diferentes componentes, ciertos componentes aceptables, otros prohibidos. Toman el plasma, que es 92% sangre, agua, y los otros elementos que forman el otro 8%, cada componente es permitido, pero el plasma en sí es prohibido. Y como uno dijo, es como si un doctor le dijera, tú no puedes comer sándwich de jamón y queso y pan, pero puedes comer el pan por sí separado, el queso por sí separado, y el jamón por sí separado. Y ¿dónde consiguen la idea de que es propio imponer reglas y cosas así? Y además hay unas sucesivas contradicciones, porque no siempre se ha dicho el tema de la sangre. Me parece que fue en la época de Rutherford donde el juez Rutherford hizo una gran alabanza de las transfusiones de sangre. Y no fue hasta más tarde que se prohibió el tema de la sangre. Eso no sé en cuanto a él, pero sí es algo reciente, es desde los 1940 por ahí, porque yo era misionero en Puerto Rico y sé que ahí una de las misioneras tuvo que someterse a cirugía y otro misionero ofreció sangre para ayudar en la operación. Y fue como 2 o 3 años más tarde quedó totalmente prohibida. Y originalmente las fracciones, los componentes, todos eran prohibidos, pero uno por uno iban aceptando algunos. Y no considero que ningún hombre tiene que imponer tales reglas. Tengo entendido que las vacunas en una época también estuvieron prohibidas y luego más adelante, ahora mismo se pueden... Bueno, se hablaba en contra de ellas, sí, pero el mismo presidente de la sociedad cuando viajaba tenía que vacunarse para poder, en ese tiempo ahora no existe esa regla, pero eso sí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que haya sido informativo y que os haya gustado. Las conclusiones a las que podemos llegar pues es que obviamente esto es un asunto de conciencia, es un asunto que lo tiene que decidir la persona. Algunos estarán a favor de las transfusiones de sangre, otros estarán en contra y desde luego pues hay que respetarlo siempre y cuando sea una decisión propia, no una decisión impuesta por un grupo de personas. Y sin más pues me despido y hasta la próxima. Que vaya bien. Adiós.